Hola, deseándoles un excelente día. Hoy vamos a compartirles un pequeño documental sobre las regiones biogeográficas de México y el mundo con la especificación de selvas húmedas, comenzando por la descripción y el tipo de clima. De acuerdo con la descripción de las selvas húmedas, son las comunidades vegetales más exuberantes del país. Están formadas por árboles de hasta 30 metros o más de alto, de muy diversas especies y que conservan su follaje todo el año. Además, abundan las lianas, epífitas y palmas. Algunos árboles tienen troncos rectos con raíces tubulares con contrafuertes. La mayoría de los árboles tienen hojas grandes y duras. Se distribuyen en climas cálidos y húmedos. Son ecosistemas muy complejos, con alta variación de especies de un lugar a otro. Las selvas se clasifican en altas, de más de 30 metros, medianas, entre 15 y 30 metros, o bajas, menos de 15 metros. Y de acuerdo a la caída de sus hojas, se consideran perennifolias. Significa menos del 25% de las especies pierden sus hojas. Subperennifolias, 25 a 50% de las especies pierden las hojas. Subcaducifolias, 50 a 75% de las especies pierden las hojas. O caducifolias, más del 75% de las especies pierden sus hojas. En su clima, se distribuye en regiones con lluvia abundante todo el año y temperaturas cálidas, por lo que las plantas conservan su follaje. Las temperaturas son cálidas y relativamente constantes a lo largo del año, sin estaciones frías marcadas. La variación diaria e interanual es mínima, con temperaturas promedio de 20 grados centígrados a 34 grados centígrados. Las lluvias son abundantes y frecuentes, con una precipitación anual superior a los 2.000 milímetros y en algunos casos incluso hasta 5.000 milímetros. La humedad relativa es alta, generalmente entre 80% y 90%. Las selvas húmedas se encuentran en las zonas tropicales del planeta, cerca del Ecuador, y a diferencia de otros tipos de selvas, las selvas húmedas no experimentan estaciones largas y marcadas. Esta es la vegetación y fauna de las selvas húmedas. Las selvas húmedas son de los ecosistemas de mayor riqueza de especies. Son ecosistemas tropicales con vegetación muy densa y estratificada, con varios niveles, los cuales son dosel superior, árboles muy altos hasta de 40 metros como la ceiba, el ramón y el chico zapote. Subdosel, contiene árboles medianos y palmas. Sotobosque, constituido por arbustos, helechos, bejucos y muchas epifitas como las orquídeas y bromelias. La fauna tiene una gran variedad de especies, empezando por los mamíferos, el jaguar, tapir, mono zaraguato, mono araña y el ocelote. Aves como tucanes, guacamayas, águilas arpías y trogones. Reptiles y anfibios como serpientes, ranas arborícolas e iguanas. Insectos, una gran diversidad de mariposas, escarabajos y hormigas. Distribución en México anteriormente ocupaban un 9.2 de la República, pero en la actualidad se ha reducido al 4.7 debido a las talas inmoderadas y el desgaste. Distribuida mayormente en la vertiente del Atlántico, desde el sur de San Luis Potosí a lo largo de Veracruz, llegando a Tabasco y al sur de la península de Yucatán. Se encuentra también en una angosta franja de la vertiente pacífica de la Sierra Madre en Chiapas y en menor cantidad en las faldas bajas de la Sierra Madre del sur de Oaxaca y Guerrero. Las principales regiones de este tipo de selva en el país son la selva lacandona, el Soconusco, la región de la Loxicha. Y hablando a escala global, Colombia tiene la porción más grande del planeta, abarcando un 52% del país, y en otros países de Sudamérica, África y sudoeste de Asia. En África es especialmente en la región ecuatorial, en Asia en países como Indonesia, Malasia, Tailandia y la India. En América del Sur se ve en Brasil, Perú, Venezuela y el anteriormente mencionado Colombia. También se da en países como Costa Rica, Panamá y Honduras,
y en Oceanía se da en partes de Australia y Nueva Guinea. Selvas húmedas, de acuerdo con la Conavio, son uno de los ecosistemas con mayor riqueza de especies y nos dan la madera, el alimento y el agua. También nos proporcionan de oxígeno y son buenos para regular la temperatura. Entre los ejemplos de recursos empleados por el ser humano tenemos al chico zapote, de donde se obtiene el chicle, la producción de café en Chiapas, la obtención de la vainilla y el agua para riego y A continuación, les hablaré sobre la explotación de recursos y los riesgos de la sobreexplotación en las selvas húmedas. A continuación, les haré saber cuáles son los recursos más explotados en las selvas húmedas. Las selvas húmedas tropicales, como la Amazonia, el bosque del Congo y las selvas del sudeste asiático, son ricas en biodiversidad y recursos naturales. Sin embargo, enfrentan una creciente presión por la explotación de estos recursos, la cual viene siendo explotación maderera. La tala de especies valiosas como la caoba o el cedro se realiza, en muchos casos, sin prácticas sostenibles ni control adecuado, provocando deforestación masiva. Después encontramos la minería y extracción de petróleo. Actividades extractivas como la minería de oro o la explotación de hidrocarburos generan contaminación y destrucción de ecosistemas sensibles. La siguiente viene siendo la agricultura y ganadería. Grandes extensiones de selva se talan para cultivos industriales como viene siendo soja, palma, aceitera o pasturas para ganado. Y por último, el comercio ilegal de fauna y flora. La captura de especies silvestres con fines comerciales afecta el equilibrio ecológico y contribuye a la extinción de especies. Por último, te daré a saber cuáles son los riesgos de la sobreexplotación en las selvas húmedas. La primera, pérdida de biodiversidad. Las selvas húmedas albergan más del 50% de las especies del planeta. La destrucción de su hábitat pone en riesgo miles de especies. En la número 2, podemos encontrar que la contribución al cambio climático. La deforestación libera grandes cantidades de dióxido de carbono y reduce la capacidad de los bosques de capturar CO2. Y tercero, encontramos la erosión y degradación del suelo. Al eliminar la vegetación, el suelo se vuelve más vulnerable a la erosión, perdiendo fertilidad y estructura. Contaminación del agua. El uso de mercurio en la minería y los pesticidas en la agricultura contaminan ríos y acuíferos, afectando a la fauna acuática y a las comunidades locales. Y por último viene siendo el impacto en comunidades indígenas. Muchas comunidades indígenas dependen de la selva para su sustento y cultura. La sobreexplotación pone en peligro su forma de vida y su derecho al territorio. En conclusión, las selvas húmedas son ecosistemas con una gran biodiversidad y fundamentales para el planeta, pero están en peligro de deforestación y el cambio climático las afecta. Por ello, es vital protegerlas.